En minutos ya estamos dialogando con Juan Pataleme. Allí están los datos: especialista en defensa, licenciado en Ciencias Políticas UBA, Relaciones Internacionales Flaxo, profesor titular de la Escuela de Guerra Naval y Guerra Aérea, secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, autor del libro Un Mundo Ofensivo, el balance ofensivo, defensivo y las guerras de Afganistán, Irak y Chechenia. Bueno, la presentación y el saludo, el placer de siempre. Juan, bienvenido. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar. Invitarme. Recién lo planteamos un poco todos, ¿no? Y también lo planteaban algunos testimonios. Es una guerra no convencional lo que estamos viendo en Medio Oriente. ¿Coincidís? Exactamente, es una guerra asimétrica. Asimétrica por los dos lados, no asimétrica porque Israel utiliza todo el poder, todo su poderío militar convencional y su poder de fuego, y Hamás utiliza básicamente su mejora poblacional, en el sentido de que utiliza el factor sorpresa, utiliza unidades no regulares, aunque Hamás tiene una pequeña fuerza completamente dedicada, que podría ser considerada algo similar a un ejército, que son unos 2.000 hombres que se dicen dedicados a combate específicamente, pero ciertamente que lo que estamos viendo es asimétrica. Es asimétrica por los objetivos de uno y de otros, porque básicamente se va a dar en un combate urbano, aunque el combate urbano podría ser, como hemos visto en Ucrania, entre dos fuerzas por ejemplo, convencionales, regulares, iguales, por el uso de esto que se conoce como el metro de Gaza, ¿no? Que nos recuerda a cómo Vietnam movía tropas, Vietnam del Norte movía tropas en la guerra de tropas y recursos, armas, en la guerra de Vietnam. Y es asimétrica también por el uso de los medios de comunicación, que tienen todo un componente hoy clave, que, como hemos hablado también en otras oportunidades, tienen que ver con esto de ganar corazones y mentes. Así que sí, estamos en un conflicto asimétrico en un mundo que ya es asimétrico. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Se habla mucho de la posibilidad de que escale regionalmente esta guerra. Esta semana vimos la amenaza o el anuncio, mejor dicho, de los hutíes yemeníes, ¿no? De que iban a lanzar misiles desde Yemen. Se habla, bueno, lo que escuchábamos ahí, el discurso de Nasrallah, el líder de Hezbollah, y las tensiones que hay en la frontera con el Líbano. Fuego cruzado con Siria, digo, hay como, y siempre la expectativa de ver qué hace, si es que hace algo directamente Irán o lo hace a través de sus aliados en la región. Si esto escala, ¿qué características crees que puede llegar a tener este conflicto? Lo que es interesante de esta dinámica asimétrica. Técnicamente el conflicto ya escaló, lo que pasa es que todavía no se involucró ninguna fuerza regular tradicional, como vos bien señalabas, la cuestión de Irán. Primero, esta semana hubieron ataques por parte de los Estados Unidos de la línea de abastecimiento de armas y de lo que necesita Hamás para armar cohetes, estos cohetes que arma, que son caseros, de fabricación casero, provee drones, etc. Estados Unidos estuvo atacando esas zonas, básicamente usando el argumento de que estaba respondiendo en la seguridad de las unidades que ellos tienen destacados entre Siria e Irak, principalmente. ¿Por qué? Porque en Siria e Irak todavía se sigue librando una operación militar occidental que recibe la cifra de $5.000 millones al año para conducir operaciones en esa zona. Por otro lado, ahí también atacaron a los Estados Unidos, así que ya hubo. Si vos bajás al otro costado, los hutis, como vos bien señalabas, estuvieron lanzando misiles que vendrían a ser los equivalentes a los misiles Scud, misiles de corto y mediano alcance, pero con la capacidad de alcanzar por proximidad geográfica a Israel, que los derribos estuvieron compartidos. Por un lado, Israel tuvo que usar el sistema antimisiles que se conoce como Arrow. Por otro lado, los buques que Estados Unidos tiene destacados para monitorear el tráfico marítimo y para darle protección aérea también a los buques en caso de que Irán se involucre en el conflicto militar, estuvieron derribando esos misiles. Ninguno llegó a objetivo. Creo que si hubiera llegado a alguno de esos objetivos, a alguno de esos misiles que no son los cohetes que lanza Hamás, habríamos tenido también otra situación, por mayor presión en el gobierno israelí. Por lo tanto, vos tenés que considerar que la guerra está regionalizada. El punto es en qué momento vos veas una fuerza, un número mayor de fuerzas, o, por ejemplo, qué pasaría si Irán utiliza su fuerza de cohetes directamente contra objetivos israelíes. ¿Puede pasar eso?
todos podemos. Pues, la verdad que, perdón por la respuesta, pero sí es una posibilidad. Lo que pasa es que si pasara, no te extrañe que ahí aparece una dinámica muy particular entre Israel y los Estados Unidos, que es quien le responde a Irán. Claro. Y ahí tenés, porque hoy Israel enfrenta una guerra, por lo menos en dos frentes. Uno es el de Gaza, el otro es el de la Autoridad Palestina en Cisjordania, y el tercer frente es el de el Líbano, bien digo. Si vos mirás, Israel tiene 100.000 hombres en el ejército, entre 100 y 120.000. No todos son combatientes, pero esa es la fuerza, más cerca de 400.000 hombres en reservas, ¿no? Movilizó 350.000 hombres, o sea, de esos 120.000 hombres, movilizó cerca de 200.000 más de la reserva, y el grueso de las reservas, o sea, 100.000 hombres fueron a Gaza, y el grueso del resto de las reservas fueron a los otros dos potenciales frentes. Netanyahu ha sido bien claro y ha dicho que ellos están peleando por su supervivencia. Y recordemos que Israel, aunque ejerce la política de no confirmar, pero todos sabemos que por lo menos es la única potencia nuclear, o sea, con capacidad de misiles y armas nucleares. Así que también eso entra en el cálculo de Irán, que pueden ser muchas cosas, no creo que sean suicidas, porque un ataque directo de Irán podría involucrar alguna respuesta retaliatoria de nuclear, que es que en todas las veces que hemos hablado con ustedes en otras ocasiones, hemos mirado la dimensión nuclear. Entonces eso está. Sí. Te puedo hacer una pregunta en ese mismo sentido, un poco pensando también en el rol de otras potencias, ¿no? Y específicamente quería preguntarte sobre Rusia y China, ¿no? Porque no sé si escuchaste esta semana, bueno, entre varios otros líderes, pero Macron fue muy claro también señalando este peligro, digamos, de una instalación definitiva, de una ruptura o de una polarización entre el sur global y el norte, digamos, los Estados Unidos y Europa alineados con Israel y el resto de los países, o los países del denominado ahora sur global, alineados junto a China y Rusia. Entonces, esto como un primer elemento, digamos, de partición, pero en relación a lo que decíamos recién, también, y quería consultártelo a vos, leía ciertos análisis que mencionaban que, más allá de que China no estaría tan implicado, podría pararse por encima en el marco de este conflicto, sí durante los últimos años la relación, sobre todo energética, entre China e Irán harían que China tenga interés en que este conflicto no escale al nivel que mencionábamos recién, es decir, a que Irán y por lo tanto tampoco Hezbollah participen directamente del conflicto porque hay una cierta dependencia energética de Irán. ¿Coincidís en esto? ¿Cómo ves esta relación particular de China en la región? A una pregunta de relaciones internacionales, una respuesta aburrida de las relaciones internacionales. Cuando vos mirás la dinámica de transición entre los grandes poderes, el juego de grandes poderes es tripartito, porque Rusia está ahí, está en Siria, tiene un puerto importante ahí, tiene unidades militares ahí, fue clave en la campaña contra ISIS, chocó muchas veces con Turquía, por ejemplo, le han derribado aviones, ellos también han derribado aviones, y China hoy no es que es un jugador secundario marginal, justamente tiene una relación muy cercana, energética, comercial con Irán, y es uno de los que tiene intereses en que la región, la guerra no termine involucrando a Irán, por ejemplo, porque le afectaría directamente su provisión no solamente afectaría la provisión de energía, sino también afectaría los pasos navales. Sí. China también enfrenta algún estrés económico por estas crisis sistémicas que hemos visto. Ahora, lo más interesante es que en un contexto de guerra, en la Guerra Fría, vos qué sabías, que Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos del otro lado te disciplinaban. Ni China ni los Estados Unidos pueden disciplinar a los jugadores en este juego. Entonces, no son... miran claramente qué es lo que tienen que ver, pero no tienen capacidad de disciplinamiento. Y también lo vemos en los alineamientos en los distintos conflictos, que no son exactamente iguales. O sea, esta lógica de bloques no funciona tan simétricamente. Porque no hay bloques. Entonces, ahí vos le estás pidiendo o sea, fíjate que China llama al cese de hostilidades, Rusia llama al cese de hostilidades, Estados Unidos llama al cese de hostilidades, pero, ¿no? A pausa humanitaria, claro. Veamos la cuestión humanitaria porque le está pegando directamente a ellos, porque vos no podés separar a Estados Unidos de Israel en esta dinámica. Entonces, es cierto, llama una pausa humanitaria, pero recordemos que el que está combatiendo es Israel, y Israel es un actor
actor en política internacional que ha demostrado dos cosas. Primero, que tiene capacidad. Segundo, que tiene medios. Tercero, que tiene voluntad política para llevar a cabo lo que tenga que llevar a cabo a pesar de la crítica internacional. Fíjate que están en términos generales, hay un cronista, Sebastián Vigliero, escribió un artículo interesante sobre este tema, y otros han hablado sobre mirar de vuelta lo que está pasando en lo que pasó en el 82 y en la guerra del 2006. O sea, con toda la prensa en contra y con parte de la comunidad internacional en contra, con los europeos en contra, Israel no cejó en sus intereses de combate, lo cual abre después a otro tipo de consideraciones, pero desde el punto de vista político tiene claro un objetivo. Me parece un objetivo, digamos, destruir a Hamás es un objetivo, no voy a decir imposible, pero muy difícil de lograr. Puede llegar en todo caso a dañar de manera irrecuperable las capacidades militares de Hamás. Pero esa clase de destrucción se va a hacer al costo, como ustedes muestran ahí, al costo de un número muy importante de bajas civiles. Ahora, lo pongo si yo fuera israelí. Ese costo de números civiles también tiene una contrapartida de proteger no solamente a mi población, sino también a las fuerzas que voy a desplegar en ese combate urbano. Y la ecuación política va a dar entre proteger a los otros y proteger a los míos. Voy a hacer lo mejor que pueda por proteger a los otros, pero la prioridad va a estar en proteger a los míos. Sí, vos sabés que justo te iba a preguntar por este tema, Juan, que es el tema de la guerra total, porque al principio Netanyahu lo planteó como una operación terrestre a gran escala en referencia a la respuesta que le iba a dar a Hamás. Finalmente esto no ocurre, se entiende que es por presión internacional. La pregunta es, ¿Israel de alguna manera dejó de lado esta opción o la está aplicando en cuotas? ¿Cuál es la estrategia? Porque obviamente hay un discurso, y te iba a preguntar por el tema de eliminar a Hamás. Hasta el final no se sabe si realmente Israel pretende eliminar completamente a Hamás, que caiga. Bueno, está eliminar a Hamás y está el tema de la guerra total. A ver qué tanta realidad tiene ya casi un mes después del anuncio, ¿no? Vos vas para atrás, en el 2006 era eliminar a Hezbollah. El Hezbollah, aunque sí fueron poquitos, quedó parado y tuvo la capacidad de reconstruirse, ¿no? Vamos a eliminar a Hamás. Y de reforzarse. Y de reforzarse, sobre todo. Pero Hezbollah amenaza con lanzar una operación militar que después no lanza, y básicamente lo que sucede es que son operativos de Hamás que están atacando desde el Líbano, pero no es Hezbollah de por sí. O sea, juegan con ese juego político. Gobierna el Líbano también. Entonces, ese es el punto. Y las fuerzas militares del Líbano, yo te diría que son más fuertes Hezbollah que las fuerzas militares del Líbano. Pero corramos ese momento. El objetivo de destruir es de muy largo alcance justamente por la característica asimétrica. ¿Destruyó Estados Unidos a Al-Qaeda? No lo destruyó. Claro. De hecho, está operando en África, sigue operando en Afganistán. Sí, por ejemplo, tuvieron una gran capacidad en destruir todas las capacidades militares de lo que tenía ISIS en su momento, porque ISIS trató de transformarse de un grupo irregular a un grupo con lugares físicos muy marcados, ¿no? Hamás tiene toda su infraestructura imbricada en la situación civil más allá de los túneles. O sea, vos no solamente tenés una cuestión de que no tenés diferenciado qué es un objetivo militar, que es un puesto de comando, como vemos en la guerra de Ucrania, de lo que es una casa, un edificio, etcétera. Y muchos de los túneles pasan por debajo de los hospitales. Entonces, la guerra ahí se transforma en algo complicado. El otro tema, que entre 15.000 y 20.000 hombres... A ver, después hay no digo exageraciones, pero algunas fuentes occidentales hablan de hasta 40.000 hombres en armas en Hamás, ¿no? Me parece mucho. El military balance del ISS habla entre 15.000 y 20.000, parece una cifra como más razonable. Digamos, son 15, exterminar, se supone que tiene que matar gran parte de esa fuerza y que esa fuerza no se pueda volver a recuperar. Como estas se llaman guerras de nunca acabar, de nunca, never ending wars, ¿no? Lo más probable es que vos generes la próxima generación de cómo se llamen, Hamás, etcétera, etcétera. Claro, y ahí el tema, esto de la primera pregunta, ¿no? De la operación total, la guerra total. Claro. ¿Sucederá? Deberías enfrentar con métodos de la guerra tradicional, digamos, una guerra no tradicional, ¿no? Ver, o sea, como el mismo error de Vietnam que vos mencionabas previamente. Voy a esta dinámica que me preguntabas y que tendría que haber empezado por ahí. El ministro de Defensa, Gallants, marcó
tres fases de la operación. La primera operación, que vendría a ser la de retaliación, la de respuesta, la campaña aérea. Pero la campaña aérea lo que tiene también es, lo voy a decir coloquialmente, ablandar objetivos fortificados. O sea, viste que caen bombas y algunas de esas bombas, cuando vos ves que se demuele el edificio, en realidad son Paveway por lo general, que entran, perforan, rompan el túnel, cae lo que esté arriba. Dicho esta etapa de campaña, ahora la Fuerza Aérea pasó a ser la artillería aérea, el apoyo cercano de las tropas. Desde el inicio de las operaciones hicieron raids, o sea, operaciones muy cortitas de fuerzas especiales o de grupos minúsculos para tratar de ver dónde están los rehenes. No soy muy optimista sobre el futuro de los rehenes. Me encantaría porque hay connacionales ahí que están peleando por su vida, básicamente. No soy muy optimista porque las características de la guerra urbana y por las características discursivas que va a tener la guerra, no te involucra que jamás, como forma de actuar, mate rehenes y diga, los mataron los bombarderos israelíes. Eso también te muestra que dentro del propio gabinete de Netanyahu, el gabinete de guerra entre Gantz, Galant, y Netanyahu, y después dos asesores más, Eikenrod y no me acuerdo el otro nombre, son 5 en realidad, que tenés lo que usualmente decimos palomas contra halcones, ¿no? Los que pretenden una operación masiva y una ocupación con un tiempo determinado. Las ocupaciones sabemos que empiezan y terminan en un tiempo que no es el determinado, sino pensemos en Estados Unidos, en la guerra de Irak del 2003. Entonces eso está abierto. Y después están los que dicen, hagamos operaciones específicas, puntuales, tratemos de obligar a Hamás a que salga de los túneles y pelear abiertamente. Y después está la tercera fase del conflicto, o sea, lo que estamos viendo ahora y lo que elevó el número de víctimas, que son estos 9.000 muertos entre civiles, combatientes, ya caemos en lo que dicen las organizaciones humanitarias, lo que dice uno y el otro bando. Vamos a poner el número de 9.000, que es como lo que señalan las fuentes de información occidentales. En la tercera etapa de la guerra tiene que ver con lo que, no sé cómo lo van a implementar, lo que ellos llaman la desconexión física de Gaza, que es básicamente armar una especie de buffer infranqueable de forma tal de que todo ese sector no vuelva a entrar o vuelva a estar en contacto con Israel. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? En una columna muy interesante en el Wall Street Journal, y Netanyahu lo hizo esta semana, que sería la etapa final de la guerra, ¿no? Ahora estamos en el pico de la guerra, como fue en su momento la contraofensiva. Y estamos en el pico de la guerra porque, entre comillas, no entraron los mayores jugadores que podrían entrar en este conflicto, lo cual también afecta el cálculo de la respuesta militar israelí en este campo, ¿no? Bien, Juan, muchas gracias. El placer de siempre. Un placer. Nos has ayudado, como siempre, a entender por dónde está pasando justamente esta guerra allí en Medio Oriente. Juan, gracias. Primera